Queridos hermanos y hermanas, les saludo a través de este medio en la situación que estamos viviendo de país y de iglesia, en momentos no fáciles, pero también podemos sacar provecho, dado que estar en nuestros hogares, en nuestra familia, significa también levantar el altar familiar. Así que les animo a que no tan solo cuando tenemos que ir al templo podemos edificarnos a través de la vida cristiana, sino que también desde nuestro hogar, como lo estamos haciendo ahora. El mensaje que deseo compartir hoy día tiene como título ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? Es llamativo, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? El texto bíblico está en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, y dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El texto, el versículo 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a tener un momento de oración. Padre amado, exaltamos y bendecimos su nombre, le glorificamos a usted y le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. Y gracias por la persona de Jesucristo, nuestro mediador, y la maravillosa obra de su Espíritu Santo. Que esta palabra que a mí me ha edificado, que a mí ha hablado, también sea para mis hermanos y hermanas una palabra que edifique y que también dé confianza. Gracias, Padre, gracias. En el dulce nombre de Jesús. Amén. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Es una interrogante y hoy para aquellos que se sienten aburridos y no encuentran la forma de pasar el tiempo, cuando por ejemplo algo muy común, se corta la luz o se está en un lugar donde no hay internet, parece que todo se desmorona y se transforma en aburrimiento. Pero la pregunta no va por ese lado con respecto a qué debo hacer cuando no tengo esta forma de entretenerme, sino que la pregunta tiene que ver en relación a cuando yo estoy siendo probado, usted está siendo probada, cuando estamos en una situación de conflicto. ¿Qué hacer? ¿Cómo poder experimentar en mi vida algo que me ayude a salir de eso? ¿Cómo doy respuesta? ¿Cómo me enfrento a ello? Primero, debemos saber que desde el momento en que Dios nos ha permitido poner un pie en la tierra, vamos a caminar enfrentando desafíos, dificultades, situaciones adversas, cristianos y no cristianos. Pero sobre todo nosotros como hijos del Señor, sí podemos entender de una manera mejor el ser probado. Un ejemplo muy sencillo es cuando la mamá pone al niño de pie, cuando cree que es el tiempo y comienza a enseñarle a dar sus primeros pasos. Esto, sin ninguna duda, que lo hemos visto todos y hemos apreciado cómo el niño o la niña al intentar sufre algunas caídas, pero es feliz ese momento cuando podemos decir se largó a caminar, ya va dando los pasos con seguridad, ya está en otra etapa. Lo mismo sucede cuando comenzamos a ver a nuestros hijos o nosotros mismos experimentamos al ir al colegio. Y mediante el desarrollo de estudiante, para poder comprobar si estábamos aprendiendo, los maestros o profesores necesariamente tenían que ver el resultado a través de una prueba. ¿Cómo darse cuenta si nosotros estábamos aprendiendo? Una prueba. Al terminar los estudios, independiente de donde se realicen, viene un periodo de práctica y al final del periodo de práctica un examen, para que de esa manera ser aprobados. ¿Se da cuenta?
nuevamente estamos otra vez en torno a una prueba. Por eso es la pregunta. Cuando como cristianos nosotros, hijos e hijas de Dios, estamos siendo probados, ¿cómo poder salir? ¿Cómo experimentar ese momento de una manera más llevadero? Segundo, ¿pero qué sucede en la vida cristiana en relación con las pruebas? Tenemos entendido que las pruebas no son un castigo de parte de Dios. Dios no necesita castigarnos. Pero sí entendemos que las pruebas son importantes. Las pruebas son lo que a usted y a mí nos permiten ir haciendo en nosotros internamente, formar lo que llamamos el carácter cristiano. Ahora, en un mundo exitista, en un mundo donde se piensa que todo tiene que ser al bien, pareciera que el ser probado nos va a llevar a una fatalidad, a un resultado negativo. Y no debe ser así. Por eso, como cristianos, a veces pensamos o escuchamos o miramos mensajes donde se nos hace ver que todo va a salir bien, que nunca vamos a tener tropiezos, que nunca vamos a caer, que nunca vamos a experimentar dolor, que no vamos a llorar. Pero sin embargo, el Señor mismo, Él nos dio a entender a sus discípulos, a nosotros, que en el mundo tendríamos aflicciones, que en el mundo tendríamos situaciones complicadas, adversas. En el libro de Hebreos habla acerca de los creyentes, en el capítulo 6, cuando dice que los que fuimos iluminados vamos a sufrir burlas, aún por los que están más cercanos a nosotros, situaciones complejas. Por eso, querido hermano, hermana, este tiempo que estamos viviendo, ¿qué es lo que yo debo hacer? ¿Cómo debo experimentar esta situación? Pienso que en el mundo real, cuando veo al apóstol Santiago, que él está escribiéndole a sus hermanos, está en un periodo de persecución, en un momento difícil. Sin embargo, es hermoso ver que él comienza relacionándose con ellos, diciéndole que deben de tener sumo gozo. Eso es lo que el mundo no entiende, el mundo sin Dios, el mundo no creyente. Cómo nosotros que tenemos al Señor en nuestra vida, pareciera que como que no nos afectan las cosas. Sí nos afectan, sí lloramos, sí sufrimos, pero la diferencia es que podemos experimentar en medio de el dolor, la prueba, la dificultad, el gozo del Señor en nuestras vidas por medio de la palabra y el Espíritu Santo que la inspiró. Por eso el apóstol dice que debemos de nosotros tener gozo cuando nos estemos enfrentando a diversas pruebas, a diversas situaciones de adversidad. Capítulo 1 de de esta carta, el apóstol nos anima a no decaer, nos anima a enfrentar las situaciones, nos anima a que en medio de las diversas adversidades que le llama prueba, nosotros tengamos gozo, estemos contentos. En algún momento sabremos cómo responder o solucionar. Sí, en momento también tenemos que entender que correrán lágrimas por nuestras mejillas. Y seguramente vendrá esa pregunta, ¿y qué hago ahora? El apóstol Santiago nos dice tener sumo gozo. Esa es la respuesta. Sí, porque el gozo tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en nosotros cuando renunciamos a nuestras capacidades, a nuestra intelectualidad, racionalidad, cuando dejamos de ser autosuficientes y tenemos que decir, Señor, me rindo a ti, dejo todo en tus manos. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando reconozco que ya no hay fuerzas en mí, cuando reconozco que yo no tengo respuestas, ellas vendrán de parte del Señor a nosotros. Qué bueno es Dios. ¿Cuántas veces el papá nos dejó para que nosotros solucionáramos problemas y nos dábamos vuelta hasta que al final tuvimos que recurrir y decirle, sabe, no puedo, ayúdeme? Así es Dios, es Padre, que está esperando que nosotros siempre tengamos esa dependencia de parte de Él. El apóstol Pablo, un hombre muy capaz intelectualmente, un hombre dotado de parte del Señor con mucha sabiduría, sus cartas, sus enseñanzas. Sin embargo, Él nos dice a nosotros, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto es el resultado de confiar o descansar en el Señor. Ese es el resultado. El hermano, la hermana que ha llevado una vida de consagración, que ha llevado una vida delante de oración, delante del Señor, que siempre ha estado en la palabra, sabrá soportar la prueba, la dificultad, y en medio del dolor siempre tendrá en su corazón también gozo, alegría. Por eso el apóstol Santiago está hablándonos de sumo gozo, y el apóstol Pablo también está hablando del gozo. Ahora, David en su Salmo 37, versículos 4 y 5, nos muestra la forma en que nosotros podemos responder, la forma en que nosotros debemos de buscar la ayuda, la forma en que nos podemos presentar delante del Señor. Es una reacción en cadena, mire qué interesante, de como hijo, como hija de Dios, debemos de enfrentar la vida. Es un hermoso salmo, el Salmo 37, versículo 4 al 5. ¿Y por qué digo hermoso salmo? Porque muestra también a un hombre que descansa en la dependencia de Dios. Salmo 37, versículos 4 y 5. Deleítate a sí mismo en Jehová. Mire, el deleitarse, el tener alegría, el tener gozo, el tener confianza. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y cuál será el resultado? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esa es la respuesta. De poder, cuando no sé qué hacer, de poder llegar a Dios y decir, Señor, ayúdame, socórreme, levántame, tómame. Y yo solo voy a alabarte, voy a glorificarte, voy a reconocerte. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. Luego dice el salmista, encomienda a Jehová tu camino. Muchas veces salimos de casa apurados, ni siquiera me ha pasado a mí una breve oración, Señor, guárdame en el trayecto, cuídame o dirígeme, sino que salimos tan seguros de nosotros mismos, de lo que hemos de hacer. Sin embargo, el salmista dice, encomienda a Jehová tu camino. Todo lo que yo quiera emprender, todo lo que yo desee hacer, todo lo que yo quiera realizar, entrégaselo al Señor. Y Él nos permite entonces que volvamos y vayamos a Él. Luego dice, y confía en Él, y Él hará. Yo creo, queridos hermanos, estimados hermanos y hermanas, que hoy día, año 2020, el poder de Dios no ha menguado, no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aún creo que si hay algo que yo necesite, Él lo puede hacer. Ahí están los milagros. Él puede responder. Por eso dice, y Él lo hará. Y Él lo hará. Qué maravilloso es poder saber que ese es nuestro Dios, que Él lo puede hacer. Una reacción en cadena. Yo comienzo confiando en el Señor. Confiando en el Señor.
Comienzo en cierta manera delegando en Él todo lo que yo necesito, dejando mis peticiones, se las encomiendo y confío en Él, y Él hará. El versículo 7 encierra ahora estas necesidades y peticiones, estas situaciones, de una manera muy simple. Guarda silencio ante Él. Hermano, hermana, entregamos la petición, entregamos nuestra necesidad, y solo ahora tenemos que guardar silencio, silencio. Y en ese silencio y en esa espera, no tenemos duda que Él hará. Jesucristo dice: mi Padre hasta hoy día trabaja. Él todavía está haciendo algo hermoso por cada uno de nosotros. Encomienda a Él tu camino y con mayúsculas confía en Él, y la respuesta: Él hará. Quisiera unir ese texto a lo que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, ¿no es cierto?, lo registra ahí. Mateo capítulo 11, un texto que lo sabemos de memoria, pero prefiero leerlo. Mateo, y me gusta ir a la Biblia. Yo sé que la tecnología es buena y muchos tienen quizás en el computador o en un celular, pero me gusta el texto. Mateo 11, versículo 28. Miren lo que dice el Señor: venid a mí. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Todos los que estáis trabajados y cargados. Todos. Independiente la situación que estemos viviendo, independiente, ¿no es cierto?, si viene un creyente o no creyente que está necesitado y viene a Él, dice que Él los hará descansar. El salmista decía: encomienda a Jehová tu camino y Él hará. Y el Señor nos está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces nos quejábamos? Cómo quisiera estar en la casa, me absorbe el trabajo, no tengo vida de familia. Y hoy día que estamos al interior de nuestras casas, muchos no están conformes. Muchos. Cuando debería ser el tiempo, como lo expresaba mi esposa en el mensaje que compartía con respecto al estar en familia. Sin embargo, el Señor nos invita: hermano, ¿estás cargado? ¿Estás trabajado? ¿Tiene alguna situación compleja? Venga al Señor y Él nos hará descansar. Al mirar y al buscar una conclusión, una vez más, al responder con respecto a las pruebas, ¿cómo las enfrento? ¿Cómo debo de vivir la situación? Viene el mensaje con ese consejo, con gozo, hermano, hermana, con gozo, con gozo. Alaba al Señor. Qué hermosa alabanza, ¿no es cierto? Alaba a Dios, alaba a Dios. Es lo que Él desea, porque la prueba, la situación que estemos viviendo, nos permitirá a usted y a mí crecer, nos permitirá seguir desarrollando en nosotros un carácter cristiano. Y el día de mañana también a lo mejor el Señor va a permitir que a través de nuestras experiencias poder aconsejar a aquel que viene recién iniciándose, que pareciera que lo que está viviendo es tan grande, sin embargo poderle decir: no, el Señor está esperando, sus oídos están atentos, sus ojos nos están observando. Gracias doy al Señor por poder compartir con ustedes. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? Alabo al Señor, alabo a Dios, y le pido que no sea parte de mí el gozo de la salvación,
la alegría de ser un hijo de Dios y de pertenecer a un pueblo especial. El apóstol Pedro decía, a un pueblo especial, a una nación santa, que podemos nosotros llevar a otros las virtudes de aquel que nos llamó. Imagínense, qué privilegio, hermano, hermana. Él nos espera, Él está atento, Él quiere escucharnos, pero no escucharnos solo peticiones, no escuchar solo quejas, sino que también escuchar gratitudes a Él, alegría a Él, alegría. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, él no criticó, guardó silencio, miró y dice que vio los cielos abiertos. Jesús, ¿cuántos mártires? Y hoy día mismo a través del mundo hay mártires, hombres y mujeres que están entregando ahí, están entregando sus vidas por la causa de Cristo. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? No perder el gozo y alabar al Señor. Gracias, Padre. Gracias por cada hermano, por cada hermana. Gracias, Señor, por nuestro pastor, por lo que él está viviendo estos días. Que sea fortalecido. Como iglesia levantemos los brazos de él junto a su amada esposa, a sus hijos, por el directorio de la iglesia. Gracias, mi Dios. Gracias por cada pueblo que se levanta para honrar y exaltar su nombre. Gracias, Padre, en Jesucristo el Señor. Vive Jesús el Señor. Que el Dios de paz le bendiga y le guarde, querido hermano y hermana. Que el Señor le bendiga. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Por sumo gozo. Que la paz del Señor inunde su vida. Que la paz del Señor esté también en su hogar. Cristo viene. Cristo viene. Amén.